Bueno, el relato de Ricardo Darín se emitió previo a la iniciación del Festival de Cine de Mar del Plata, un corto, un spot defendiendo el cine argentino. ¿Es difícil hacer cine en la Argentina, Mauricio? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Y yo diría que sin el apoyo del Inca y sin el apoyo inclusive de organismos provinciales, es difícil porque nosotros no tenemos una industria todavía como la tiene Estados Unidos, digamos, donde de repente hay crédito, los bancos son inversores, y también es un cine que cualquier película que se hace en Estados Unidos se vende al mundo, a cualquier lugar del mundo, por el idioma, por una cuestión cultural, que ellos, digo, son los inventores del cine, en cierta forma, ¿no? Y de la industria del espectáculo. Claro. Entonces, nuestro cine es muy diferente y compite con muchas industrias grandes. Entonces, sin el apoyo del Estado, sin el apoyo de los estados, es bastante difícil. Y Argentina, por lo menos desde la ley de cine para acá, en el año 94, ha establecido que el cine no solamente es importante para la cultura, pero también para la industria audiovisual, para la industria, digamos, en sí. Uh-huh. Porque genera puestos de trabajo, genera identidad. Entonces, es un producto más que se exporta, nos hace visible en el mundo y cuenta nuestras historias. Uh-huh. Uh-huh. Muchas veces a la gente que no está en la actividad le cuesta identificar el apoyo del Inca, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿De dónde salen los fondos? De cómo va cualquiera, se presenta con un proyecto y le dan... ¿Cómo funciona eso, Mauricio? Bueno, el Inca, digamos, todos los argentinos tenemos derecho a como cualquier institución del Estado, tenemos derecho a presentarnos ante el Inca y poder, digamos, presentar un proyecto cumpliendo ciertos requisitos. El Inca se financia básicamente con el porcentaje de las publicidades. Un 10% de lo que se recauda de las publicidades va al Inca. Entonces es un circuito virtuoso, digamos. No es que de los impuestos de los jubilados se saca, o de algún impuesto nacional se saca para la producción audiovisual. Básicamente es un impuesto se recauda desde las publicidades que se ven en la televisión o los programas. Digamos, es un financiamiento propio que tiene el Inca. De ahí hay una torta de plata, digamos, que se reparte entre distintos directores o productores que se presentan con proyectos y el Inca evalúa cuál de ellos, digamos, cumple con los requisitos para hacer un buen guión, una buena película o una película que tenga posibilidades de ser vendida. Actúa a modo de productor. Exacto. ¿Y cuál es el género que más se está desarrollando en estos tiempos, ¿no? Al margen de cuestiones documentales o docuseries también, que son interesantes que forman parte de la vida real, ¿no? Claro. ¿Cuál es el género que se está dando hoy con mayor frecuencia? Mira, en términos generales la ficción es lo que más se vende y se consume. Uh-huh. Pero dentro de eso vos tenés géneros como la comedia dramática, uh-huh. El terror, que recién hablábamos fuera de aire de cómo se está produciendo terror en Argentina, y es un género que se está vendiendo mucho afuera, porque como te decía, es un formato muy universal, o sea, el japonés o el asiático puede consumir cine de terror argentino y no se pregunta qué origen tiene. Justamente el terror es algo que está creciendo mucho entre directores jóvenes. De hecho, en el Festival de Mar del Plata o en proyecciones, digamos, paralelas, generalmente cuando se proyecta película de terror es donde se llena de chicos que van y consumen, chicos que generalmente no van al cine, que están consumiendo más en las plataformas, por teléfono, pero van a la sala porque el cine de terror los convoca. Y siempre el género de la comedia, y es algo que los argentinos sabemos hacer muy bien, sí. El género de la comedia siempre es lo más vendible, incluso las plataformas es lo que más buscan en este momento. No quieren saber nada con dramas o tragedias, porque es lo que la gente quiere es ver comedia. El éxito sí o sí del pasa no pasa es si tiene la posibilidad de ser vendido al exterior. No. ¿El consumo interno no alcanza? No. Ese es uno de los puntos que se analizan, digamos. También se analiza el valor que tiene, digamos, la historia que se quiere contar. Por ejemplo, ahora se está teniendo mucho en cuenta que las películas no se filman todas en Buenos Aires, que no sean historias de Buenos Aires, sino que pueden haber alguna de Jujuy, alguna de Misiones, o sea, que sea que tenga un carácter federal, digamos, que
inclusive que los argentinos nos contemos nuestras propias historias, digamos, que alguien de Buenos Aires pueda ver historias de Misiones, de Formosa, de Chaco, porque una cosa que pasaba generalmente es que el 80% de las producciones, el 90% de las producciones se hacían en Buenos Aires, en el centro de Buenos Aires, te diría, ni siquiera te digo en el conurbano, en el centro. Eran historias de clase media, de urbana, digamos. Entonces, lo que está buscando ahora es contar historias más del resto del país, de las provincias. ¿Y qué estás haciendo actualmente o qué hiciste últimamente? Mira, actualmente estamos estrenando una serie en Canal 9 de Buenos Aires que se llama El Insomne, una serie con Osvaldo Lapod. Leí, o sea, me pareció muy original el guión, ¿no? Porque de un hombre que sufre insomnio realmente en distintos hoteles, ¿no? Es un formato interesante porque mezcla el documental con la ficción. Sí. O sea, Lapor hace de Lapor y nosotros le agregamos una excusa argumental que es un programa de viaje, un programa de turismo y de historia. Sí. Pero le agregamos la excusa argumental de que él sufre insomnio, entonces el psicólogo medio chantún le dice, bueno, ya medio cansado del paciente, le dice, mira, después le probás a viajar y así. Sí, y bueno, y él le hace caso y empieza a viajar por el país. Y en esta primera temporada lo que va a hacer es visitar 4 hoteles históricos de la Argentina que o están abandonados o son tipo museos actualmente. Y que muchos se construyeron a principios del siglo XX o mitad del siglo XX y que tienen mucha historia muy rica. En el 1900, la Suisse Midal en Rosario, los nazis en Miramar, algo de actividad paranormal. Bueno, es muy interesante el formato. Es básicamente una serie de viaje, de turismo y cultura, digamos, pero con esta excusa argumental o este juego entre la ficción y la realidad. También estás haciendo algo de docuficción con la historia de Santa Fe. Sí, ese es un proyecto que empezamos hace ya 5 años con ATE, y eso es justamente el proyecto se llama Historia de Santa Fe, y lo que hace son 12 capítulos que cuentan la historia de Santa Fe desde sus orígenes hasta el 2015, con una mirada, digamos, en este caso de los santafesinos contando nuestra propia historia, digamos, y con una mirada contando la historia pero desde el pueblo, digamos, o sea, la historia de Santa Fe pero contada desde ese sujeto que es el pueblo y no tanto de lo institucional o de lo político, digamos. Así que bueno, es una apuesta que está haciendo ATE hace unos 5 años, que lo venimos estrenando cada año, se estrenan 2 capítulos, 3 capítulos. Es un proyecto inmenso, un proyecto histórico, como le decimos nosotros, porque realmente es grande. Y ahora el 28 de noviembre vamos a hacer la presentación oficial de la obra. Es una obra que tiene documental y va acompañado de libros también. Que la idea es que en algún momento llegue al sistema educativo y que la gente pueda conocer un poco más de su propia historia. Sí, bueno, antes también que en su momento, recopiló con historiadores la historia de la provincia de Santa Fe también, ¿no? En varios tomos, ¿no? Exacto. Lo que es importante, ¿no? Desde ese punto de vista. Acá esto conjuga las dos cosas, digamos. Conjuga los tomos con los documentales, entonces es una obra que sale todo junto, digamos, con guías didácticas también para los docentes. Así que no, la verdad que es un orgullo poder, digamos, como realizador, a mí siempre me gustó la historia y poder estar en este proyecto. Realmente es un orgullo, sí. En los proyectos, por lo general, y cuando hay docuficción, hay que empezar a hacer un casting de actores. No todos son actores. En los castings están los más viejos, los más jóvenes. ¿Se puede hacer cine en Santa Fe bajo esta consigna? Sí, de hecho, bueno, yo con mi productora hace 10 años que... Digo, actores, locaciones, los rentals. Sí, bueno, ahí hay, por ejemplo, los rentals fue algo que fue creciendo, ¿no? Pero inclusive la producción audiovisual fue creciendo de a poco, inclusive con la Escuela de Cine de Santa Fe, que volvió en el 2007, por ahí. Eso instaló mucha gente, muchos técnicos y gente que ya tiene mucha experiencia. Yo me fui a estudiar a Buenos Aires, cuando año 98 acá no había nada, y cuando volví de Buenos Aires y quería hacer mi primer corto, mi primer cosa, pensé que no iba a conseguir gente para que me ayude, y sin embargo conseguí, y hoy ya hay mucha gente con mucha experiencia que inclusive vienen a filmar películas de Buenos Aires, y la mayoría de los técnicos los consiguen acá. Entonces hay un movimiento y locaciones, miren, estas locaciones en San Javier, digamos, o sea, tenemos realmente lugares increíbles para filmar. La ciudad de Santa Fe también tiene su casco histórico, digamos, es como muy... Tenemos calidad técnica también acá en Santa Fe. Mucha, sí, por suerte sí.
Sí, sí, como te digo, hay calidad. Por ahí lo que nos falta es todo el tema de los equipamientos, digamos. Falta, por ejemplo, generalmente nosotros traemos los equipos, los traemos o de Córdoba o de Buenos Aires, ahora más o de Rosario. Por ahí falta un poquito eso, pero en cuanto a lo que son los recursos técnicos humanos, Ajá. estamos a la altura de tranquilamente Buenos Aires, de Córdoba. En ese sentido son muy buena la producción de acá y los técnicos de acá. Y los talentos también, hay que hablar de los actores, que tenemos mucho talento artístico, actores, cantantes. ¿Dónde hacen el casting? Normalmente se nutren del actor de teatro, del teatro independiente para el reclutamiento de actores. Totalmente, acá en Santa Fe nosotros generalmente convocamos a casting por una castinera, digamos, o por medios, por redes, y generalmente sí. La mayoría de los actores en Santa Fe tienen todo un bagaje que viene del teatro, digamos. ¿Por qué? No es que no se hacen 10 películas por año en Santa Fe. Entonces son actores que vienen más con esa línea, pero que fácilmente se pasan al cine, digamos, es cuestión de trabajo, digamos, Y se acostumbran a las 8, 9 horas de set de filmación. Totalmente, sí, sí. Y aparte lo que hay acá es mucho entusiasmo, o sea, muchas ganas. O sea, entonces vos de repente te encontrás con actores que cuando los convocás ponen todo lo que tienen que poner, el cuerpo, ¿sabes? Ensayo, mucho ensayo. A veces con un actor de Buenos Aires eso no te pasa, porque están un poco más acostumbrados a decir, bueno, me estudio la letra y ya voy al set directamente. En cambio acá podés tener una ida y vuelta mucho más interesante con los actores porque podés trabajar más tiempo, digamos. ¿Podés vivir de lo tuyo? Por suerte yo desde que empecé con la producción audiovisual vivo de esto, monté mi productora. Yo tengo una productora que... Porque te hago esta pregunta, pues muchos artistas no pueden vivir del teatro ni del cine, ¿no? No, eso es verdad, eso es verdad. Sí. Sobre todo en teatro, bueno, la mayoría de los actores lo que tienen algún empleo y el teatro lo hacen. En mi caso yo puedo decir que sí, que vivo de esto hace mucho tiempo, desde que empecé, digamos, que terminé de estudiar y empecé a trabajar, siempre tuve trabajo. Tengo una particularidad, es que trabajo en Santa Fe, en Córdoba, en Buenos Aires, o sea, me muevo bastante, entonces por haber estudiado en Buenos Aires también he tenido una cantidad de gente con que contactarme, digamos, entonces siempre me estoy moviendo y siempre estoy laburando. Con la productora hace 7, 8 años que la tenemos armada y venimos haciendo producción y pudiendo vivir de esto, por suerte. Bueno, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes.